en duda si es factible que operen o no. Por eso nuestro invitado de esta tarde, que además es experto en movilidad, vamos a platicar con él, Federico Taboada. ¿Cómo estás, Federico? Te saludo con gusto. Y a ver, esa sería mi primera pregunta contigo. ¿Es factible, es viable que operen los mototaxis en nuestro país? ¿Qué nos dices? Adelante. Gracias. Sí, bueno, es un tema complejo porque realmente la operación de mototaxis es muy nueva en muchos de estos lugares donde se está llevando a cabo, ¿no? Em, lo que sí podemos empezar a vislumbrar es una cosa: el mototaxi representa una solución de movilidad para una gran parte de sus usuarios. Eso no lo podemos dejar de ver. Ahora, yo creo que tendríamos que irnos un poquito más atrás en el debate y ver por qué esa solución se está encontrando, ¿no? Y mi hipótesis en gran parte de estos lugares es que el transporte público es insuficiente y su cobertura no es del todo completa para gran parte de los trayectos que se llevan a cabo. Te voy a poner un ejemplo, Mitzi. Hay muchos estados, más o menos 26 estados, donde las rutas que están trazadas del transporte público, es decir, los autobuses que nos llevan de un punto a otro, esas rutas no se han revisado en 50 años. Entonces, nuestras ciudades han crecido mucho en esos años. De hecho, en los últimos 30 años han crecido casi 3 veces. Entonces, esas rutas se tienen que actualizar. Tenemos que revisar dónde nace esa ruta, por dónde pasa, dónde termina, dónde hace paradas, cuánto cobran, porque esa es otra cosa. Puedes tener, y este ejemplo yo siempre lo pongo, puedes tener un transporte público muy bueno y de muy buena cobertura como en Londres, pero desgraciadamente en Londres es tan caro que nadie lo puede pagar, y soluciones como el mototaxi están naciendo en Londres. Para nosotros es ya más o menos común verlo. En Colombia es bastante común, en Brasil es bastante común, en la India es bastante común, pero verlo en países desarrollados es poco común, pero nace como una respuesta ante un transporte que es insuficiente y caro. Entonces hay que ver cuál es la solución. Yo creo que es una muy buena solución para ciertos espacios. Por ejemplo, hay, bueno, más o menos el 60% de nuestras vialidades en todo el país las hicieron sus pobladores a mano. Entonces hay calles que son muy angostitas, donde no puede pasar un gran autobús. Bueno, pues ahí hay otras soluciones. Están las combis, están los mototaxis, están los bicitaxis. Hay zonas muy altas donde no sube ningún transporte. Ahí la mejor respuesta es teleférico. Siempre a cada problema hay una solución, pero no podemos utilizar la solución del bicitaxi para todo. Y para ello requerimos, como bien se comentaba en el reportaje que presentaron, perdón, rápidamente sí es muy importante que el gobierno se meta a regularlos. Eso justamente te iba yo a preguntar. A ver, ¿puede llegar a funcionar en cualquier parte, en cualquier lugar? Porque hay algunas zonas de la Ciudad de México en donde también existe el mototaxi, hay algunos lugares del Estado de México, y me refiero a estos dos porque son grandes ciudades comparados con otros. Por ejemplo, en Salina Cruz, pues no es la misma dimensión, no es la misma cantidad de personas que pueden llegar a utilizar este tipo de transporte. Pero si ya me dices el ejemplo de Londres, entonces realmente sí se puede llegar a aplicar en cualquier lado. Sí, ahora tenemos que tener mucho control. Como se comentaba, deben tener cámaras de videovigilancia, botones de pánico, localizador GPS, deben tener tarifas establecidas, no puede ser algo arbitrario. Porque hay una cosa: el transporte público en general, y esto lo he comentado en otras ocasiones que he estado aquí muy contento de platicar contigo, el transporte público en nuestro país a nivel estatal representan mafias. Eh, ¿Qué es lo primero que pasa cuando llega un gobernador nuevo a un estado? Bueno, llegan las mafias transportistas a decirle: queremos tarifas más altas. Y entonces el gobernador o gobernadora en su momento dice: no, pues yo no quiero que aumenten tarifas, no me quiero pelear con la gente. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen bloqueos, se levantan, dejan de funcionar.
Y eso funciona porque el transporte en México es un transporte concesionado, no es un transporte público, no es propiedad del gobierno, son concesiones. Entonces, conforme el gobierno empiece a tener más presencia en el transporte, con unidades que son propias del gobierno y con esquemas que son propios del gobierno, esas mafias cada vez tendrán menos poder. Los mototaxis representan una solución. Hay que ver cuál es el problema de raíz, no hay que ir directamente contra los mototaxis porque, como comentaba ahorita, esto se explica de otra manera y hay que poner en control a las mafias porque también los bicitaxis representan un poder político. En el Estado de México, en la Ciudad de México, en Oaxaca, representan también cotos de poder y hay que ir acotando esos espacios de poder. ¿Para qué? Para que pueda haber un buen servicio seguro y accesible para la gente, porque no me sorprendería, siempre hay que analizarlo caso por caso, pero no me sorprendería que en Salina Cruz, que en Minatitlán, que en Córdoba, que en otros municipios de Veracruz, el problema sea que las tarifas del transporte público son muy caras, tan caras que hay gente que está utilizando otras opciones como son los mototaxis. Pero, ¿qué puede hacer el gobierno? El gobierno Así puede, es, o los taxis colectivos en algunos casos. Exactamente. Oye, Todas esas Federico, soluciones. déjame preguntarte también, entonces, ¿cuáles podrían ser los riesgos en términos de movilidad del uso de mototaxis? Mira, hay un problema porque es verdad, y como se comentaba en el reportaje, no hay una cultura vial para los motociclistas, ¿no? Los motociclistas sí siempre han existido en nuestras calles, pero por cada 100 vehículos, 100 autos, o por cada 100 vehículos había 2 o 3 motos. Hoy casi es la mitad de vehículos por la mitad de motos. Entonces la presencia está aumentando. Uno, tiene que haber un proceso de licencia para revisar las actitudes las aptitudes que tienen los motociclistas al conducir en ciertas condiciones, cuando llueve, cuando hay algún tipo de riesgo y demás. Dos, además de la licencia, un control en el número de placas. Tiene que estar limitado el número de motocicletas que pueden circular en una comunidad. Y si son mototaxis también debe haber un número limitado y debe estar esto muy bien evaluado. El tercero es que debe haber una tenencia vehicular. Todos los vehículos, todos los autos, todas las camionetas, los transportes de carga pagan un impuesto que es la tenencia vehicular. Las motocicletas igual deben hacerlo. Desgraciadamente en México, pues había un impuesto a la tenencia vehicular hasta el sexenio de Felipe Calderón, que representó un caos en absolutamente todos los temas, incluyendo este. Y entonces, si Veracruz pone un impuesto a la tenencia vehicular a las motos para querer controlar cómo crecen, para poner ciertos controles, pues entonces alguien de Veracruz se va a Puebla, donde no existe este impuesto, se emplaca allá y circula en Veracruz sin aportar a la comunidad para mejorar banquetas, semaforizaciones, calles y demás. Entonces, creo que esas tres cosas se deben hacer, debe haber ese control y sobre todo debe haber un examen muy riguroso de aptitudes para el motociclista. ¿Por qué? Porque su vida está en riesgo ante la velocidad que circulan y la muy poca protección que tienen. Sí. No voy a justificarlo, pero si hay un vehículo circulando a 50 kilómetros por hora, tiene toda una carrocería que puede evitar que muchas cosas le sucedan. Pero una moto no tiene nada. Una moto tiene 2 ruedas y su manubrio. Y a 50 kilómetros por hora puede ser mortal. El 80% de los accidentes en motocicleta se deben a derrapes, a exceso de velocidad y a pasarse los altos. Debe haber un control muy férreo ante ello.
Sí, hay un riesgo latente, justamente por eso es que hemos denominado todo este día que estamos hablando sobre los motociclistas, los diferentes riesgos que pueden llegar a tener el nuevo problema vial en las ciudades, porque es algo real, ¿no? Tú dabas un dato bien interesante, antes era una menor cantidad de motociclistas que podíamos llegar a ver en las calles, ahora es básicamente un 50 automóviles, 50 motociclistas, y esto aumenta también el riesgo de tener cualquiera de este tipo de incidentes, accidentes que se pudieran llegar a registrar. Ahora, vayámonos a las ventajas. Ya nos dijiste desventajas que pueden llegar a tener, hay que revisar el problema de raíz, pero ventajas que pudieran llegar a tener arriba los mototaxis de un taxi convencional, ¿cuáles podrían ser? Bueno, de entrada, tarifas son más baratos. 2, son menos contaminantes. 3, son más eficientes porque, digamos, casi todos los viajes que se hacen en vehículo los hace una sola persona. Entonces, mover todo un vehículo de 1 tonelada o de media tonelada para mover a una persona es un gasto de combustible muy grande. Eso en moto, pues es un gasto muy pequeño en combustible. Claro. Y el espacio que utilizan en las vialidades, pues es chiquito. Entonces, digamos, esas son las grandes ventajas, ¿no? Yo creo que esas ventajas también a cierto punto pueden generar un problema. Por eso creo que la solución de raíz es revisar bien la cobertura del transporte público, las tarifas que existen, y los mototaxis, bienvenidos en todas nuestras ciudades, pero debemos tener control sobre ellos, debemos tener muy claro dónde operan y de qué manera, ¿no? Y en horarios también. Por ejemplo, yo creo que se vale muy bien que, por ejemplo, si el transporte deja de operar a las 12 de la noche, hay un servicio en ciertas zonas donde el transporte es muy demandado. Te voy a decir una tontería, ¿no? Las zonas de servicios, de bares, de restaurantes que cierran después de las 12, ¿cómo se mueve esa gente? Pues en lugar de utilizar un vehículo muy caro, un transporte muy caro, podrían hacerlo en mototaxi, que los mototaxis puedan hacer la cobertura en las zonas donde el transporte deja de operar y donde hay demanda. Pero hay que tener control. El gobierno debe tener el control sobre ellos porque es quien tiene todos los criterios para que esto pueda funcionar, pero con los controles que comentamos anteriormente. Exactamente, así es, con estos aspectos sobre todo que tienen que tener en cuenta. Ahora, para cerrar esta conversación contigo, Federico, también dependería de los legisladores poner las reglas sobre esto, o depende de las áreas de transporte público, de tránsito. Bueno, es verdad que se tiene que hacer una actualización a la ley de movilidad. En ese sentido, el Congreso, los legisladores, las legisladoras del Estado de Veracruz o de cualquier entidad tendrían que tomar cartas en el asunto, pero también el reglamento de tránsito puede tomar en cuenta esa solución. Entonces las autoridades también pueden hacerlo. Lo que sí creo, Mitzi, es que las motocicletas llegaron para quedarse. Representan, porque también creo que vale la pena explicar brevemente por qué el boom de las motocicletas, y pues tiene que ver también con los altos precios de la gasolina. Conforme los precios de la gasolina empezaron a crecer, digamos de 2018 hasta ahorita se mantienen un poco estables, pero previo a 2018, de 2010 a 2018 creció 10 pesos el litro. Entonces la gente empezó a utilizar vehículos que son más eficientes. Ahora, tenemos que también, otra última cosa, ver el tema de seguridad en las motos. No podemos permitir que cualquier motocicleta esté circulando en la calle, como tampoco podemos permitir que cualquier vehículo que no tiene bolsas de aire, cinturones de seguridad y toda la indumentaria para la seguridad de la gente que pudiera tener un accidente esté exento de ello. Entonces necesitamos motocicletas de buena calidad, que los conductores vayan con casco de motocicleta, porque hay muchos motociclistas que hemos visto con casco de fútbol americano, de obra, de militares, etcétera. Esos no están hechos para los choques. De bici. Están hechos de bici, exacto. Entonces necesitamos cascos que sean hechos para motocicletas. En fin, ya que son un actor nuevo en la vialidad, sí requerimos que haya una regulación muy estricta en aras de que
haya seguridad para la gente en las calles. Esto ya lo hemos comentado aquí varias veces. Al año mueren 16,000 personas por accidentes viales en México. 16,000. Y 40,000 se quedan en algún estado de incapacidad o de discapacidad porque pierden un brazo, una pierna, etcétera. Y eso, la gente que es pobre y que se queda en un estado de discapacidad, directamente cae a la pobreza extrema. Entonces, tenemos que proteger a la gente. Por supuesto que sí, hay que hacer mayor conciencia y por eso es que justamente aquí en Mega Noticias tocamos este tipo de temas. ¿Qué se necesita para poder llegar a un punto de éxito en nuestro país respecto a diferentes temas que hemos tocado? Federico Taboada, gracias por haber estado con nosotros por esos minutos con el auditorio de Mega Noticias. Ojalá podamos coincidir en el futuro. Cuando tú me digas, aquí estaré. Dime, Rana, y yo salto. Gracias, Mitzi. Que tengas buena tarde. Urbanista, especialista en movilidad también. Vamos a la pausa y vamos a regresar con más. No se vayan.